Bueno, pues nosotros vamos a comenzar discutiendo acerca de ese momento en el que el hombre se separa de la naturaleza y cuál es la causa principal de esto. Pues digamos, yo en este caso yo considero que como tal el hombre se separa de la naturaleza cuando empieza a razonar, pero también se mezcla, o sea, se ayuda con la imaginación. Esta mezcla como que hace que el ser humano empiece a pensar y pues a razonar y Sí, lleva pues a muchas evolución del hombre. sí, digamos que también estoy de acuerdo en que todo inicia cuando ese ser que todavía no es humano empieza a imaginar por medio de la razón, o sea, un conjunto de la razón y la imaginación hace que se provoquen nuevos deseos. No, pero ¿en qué punto imaginamos? En el momento que imaginamos, eh, o sea, está unido con la razón, pero, o sea, como me dice acá en el texto, es como espontánea la imaginación. O sea, la razón y la imaginación nos dan como diferentes puntos de vista, como a diferentes oportunidades, como decisiones a tomar pues, en una situación. Que eso es lo que yo digo, en ese momento empezamos como el proceso de separación, o sea, no como tal, ya somos separados de la naturaleza, pero es el proceso de separación de la naturaleza donde ya el ser humano no se va a llevar por el instinto, sino más por la razón y la imaginación. Pero ahí seguimos, aunque nos consideremos separados de la naturaleza, seguimos siendo animales. Porque el punto del hombre, no sé si la definición, lleva a que somos un ser sociable. O sea, a tal punto de que la creación de la cultura es el punto en donde comenzamos a aceptar al otro en nuestro entorno, al otro ser humano de la especie en nuestro entorno. Es donde comenzamos a ser humanos, comenzamos realmente a discernir entre qué es bueno y qué es malo. Porque antes que eso son solo asociaciones entre la vista y los gustos. Pero digamos, o sea, como tal el ser humano, o sea, se deja guiar por la naturaleza, por su naturaleza, pero no por el instinto ya de sobrevivir. En el sexo, el siguiente paso es la razón. El texto lo describe como un estímulo. Ya deja de ser lo que el sexo antes era para procrear y eso, sino que se considera un estímulo. Ahí es cuando realmente nos ponemos a separarnos de los animales. Pero yo pienso que no debemos hablar, o sea, que hablar solo de un punto en el que de la noche a la mañana nos volvimos humanos no es posible. Yo pienso que todo esto es un proceso, donde comenzamos con la imaginación junto con la razón hasta tal punto de llegar a ser sociables, a tener relaciones con otros seres humanos, pero que no podemos hablar de un solo punto, sino de toda esa evolución de la razón. Y esa evolución de la razón, todo ese transcurrir del tiempo, ese pues es pues, los inicios de los humanos. Sí, pues sabemos que eso es un proceso porque tiene que pasar pues, por la imaginación, tiene que tener libertad y luego sí, como consecuencia, podríamos llegar a tener la razón. Pero entonces, digamos lo que mencionaba Sergio, eh, un claro ejemplo pues es el sexo también. Entonces, esto como pasa a ser un estímulo, el hombre ya es capaz de decidir si quiere tenerlo o no, si cuándo quiere tenerlo o cuándo no. Entonces, como que esta acción pasa por el proceso de imaginar y pues ahí se tiene la libertad y la razón. Pues, o sea, también de que la razón lleva la libertad, sino no es como lo que decía Simón, que en un punto ya decidí ser libre, sino que esa razón llevó a pensar en esa libertad que ahora vemos, de tomar diferentes decisiones que ahora pues son como opciones. Pero en cuanto a la libertad, yo pienso que primero se dio la libertad y luego, completamente diferente, tuvimos conciencia de esa libertad. ¿Cómo me explico? Primero éramos libres de decidir y luego sí nos dimos cuenta que éramos diferentes a los animales porque ellos no eran libres de decidir como lo éramos nosotros. De que nos dejamos llevar al principio por el instinto.
que no, o sea, nos llevamos ya solo como por comer y tener vivienda, por decirlo así, o sea, lo esencial, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues dentro de la razón, fue la imaginación, que eso hizo que todo pues cambiara y nos volviéramos como razonables y así poder pensar diferentes opciones de hacer algo, de hacer diferentes situaciones o pues, de la vida cotidiana que podemos tomar diferentes decisiones para hacer lo mismo. Pero eso es, a ese punto somos conscientes de lo que queremos. O sea, por algo queremos el estímulo. La comida la necesitamos, el estímulo no. Somos, Pero pues no empezó como el estímulo, sino empezó como el instinto también, o sea, todo viene del instinto, ¿sí? Tampoco es que ya empezamos a hacer todo por instinto. no, pues digo que todo por estímulo, pero al punto en el que creamos el estímulo, la razón adquiere un tipo de conciencia, porque es algo que no es vital, algo totalmente desconectado a los instintos. Sí, o sea, pues digamos, la razón es la que lleva, o sea, la razón, o sea, la evolución de la razón, que es lo que, digamos, son los diferentes ejemplos que se tienen, digamos, de los animales que nos sirven a nosotros y no nosotros cohabitar con los animales, sino que, o sea, en ese proceso de la razón como tal llegamos a la conciencia y es como el primer indicio del ser moral del ser humano, que es donde yo digo que ahí puede ser ya uno de los puntos donde ya se puede decir, el hombre pasa a ser un ser racional y no un animal. O sea, cuando adquirimos la conciencia moral que proviene del respeto y el ser sociable, es cuando nos consideramos hombres. Yo diría que sí. Sí, es cuando 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 ya empieza. esa evolución está tan avanzada que es muy viable, o sea, hay muchas razones para considerarnos hombres. O sea, pues nos consideramos hombres, pero nos consideramos fuera del instinto y de la naturaleza. Que ya la naturaleza hace parte, o sea, llega a otro plano. Nosotros nos volvemos superiores a la naturaleza. O sea, al tener libertad no nos considera hombres. Considera capacidad de decisión, pero no nos considera hombres. Del todo no. Cuando somos conscientes de esa libertad, sí nos consideramos hombres. Porque mientras tanto es el proceso a llegar a ese punto de ya poder pues, tener discernimiento de saber qué es lo que uno está haciendo. Pero entonces, la libertad es algo que está fuera del hombre, porque viene antes del hombre. No, porque está en nuestro proceso de convertirnos en Sí, hombres, sí. más no está fuera de él. Porque Pero- como tal, eso, digamos, la libertad no se ve en ningún otro animal, como por decirlo así, ninguna otra parte de la naturaleza puede tener la libertad de poder que nosotros tenemos ahorita. Finalmente, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el hombre, primero, pues nosotros comenzamos guiándonos por el instinto. Y bueno, pues a partir del proceso que ya mencionamos en varias ocasiones, obtenemos la razón y con esta obtenemos conciencia de todo lo que hacemos, de nuestro entorno, de las acciones que tomamos, de las decisiones que tomamos y pues básicamente de nuestra libertad.